¡Acción! Si estás cansada y muy sola y no tienes con quién hablar, si te hace falta alguna ayuda, no lo pienses más, te podría alcanzar. Estés donde estés, llámame si me necesitas. Llámame, yo estaré. Llámame si me necesitas. Llámame y yo estaré. Y cambiaban cada año y las páginas blancas. Todos los años cambiaban las páginas. Qué buena. Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Mi Generación Podcast. ¿Cómo van? Entonces, él es Jairo. Juanchi, Juanca Él es y Juanca. yo soy Jairo. ¿Cómo va todo? Bien, al peluche. Hoy estamos inspirados. Inspirados. Con Bueno, esa canción con la que arranca Teito. ¿qué vamos a hablar hoy? Fácil. Llámame si me necesitas. Él es Jairo. Hoy vamos a hablar sobre las comunicaciones en nuestra época. Sí, es que era complicado. No era tan fácil como lo es ahora, complicado. claramente. Y pues nos tocaba hasta recorrer ciertas distancias No, para poder pues, comunicarnos de manera adecuada en nuestra época. No sé. Sí, era complicado, sobre todo cuando viajábamos, creo yo. Cuando nos separábamos un poco pues, cuando nos íbamos de vacaciones, o en mi caso, cuando mis papás se separaban, entonces me tocó comunicar. Este trauma estamos jodidos. Pero es que a mí me toca, es que era muy difícil porque yo me iba donde mi mamá, entonces mi papá me decía, llámame si me necesitas. Entonces me tocaba, si me iba de paseo o algo, salir a algún lado a buscar un teléfono. Plata. Sí. O me iba con mi papá y era lo mismo. Juanchi, no se te olvide que cuando llegues me llamas. Sin celular, era muy complicado. Le tocaba a uno ir a un lugar que yo me recuerdo, O sea, recuerda el que yo verbo me recordar, recuerdo sí. que se llamaba Telecom. ¿Y qué era lo de Telecom? ¿Cómo era Telecom? Telecom, me acuerdo mucho en Santa Marta, en el Rodadero. Telecom era un local grande que uno llegaba hacia una fila y decía, buena señorita o señor, necesito llamar a Bogotá. Claro que sí, deme su número. 258-6903, el teléfono de la casa de mi mamá. Claro, ya. Teléfono fijo, ¿no? Teléfono fijo a la casa. Ya, pase a la cabina número 4. Yo no llegaba. Levantaba el teléfono de dial, aunque eso era como un citófono que no tenía para marcar ni nada. Y llegaba, levantaba, aló, y me contestaba Alberto. ¿Ya le hablan? Mi mamá no está. Sí, ya le hablan. Ya, hola ma, ya llegué a Santa Marta. Eran cabinas que tenían 10, eran locales que tenían 10 cabinas, y era lleno porque la gente era la única forma de comunicarse. Aunque a mí me tocó eso, a ti te tocaron las cartas y el telegrama. No, a mí me tocó el telegrama. El telegrama sí me tocaba y pues uno de pronto salía a algún pueblito cercano,
algún lugar donde no tuvieran telefonía en esa época. Claro, porque además había muchos pueblos que no tenían. Exacto. Y que no entonces tenían teléfono. su cabina, no, ni siquiera, era una oficina donde uno mandaba un telegrama. El telegrama era una especie de carta en la cual cobraban En blanco y negro. a máquina, claramente, a máquina. Claro, a máquina. Y le cobraban a uno por palabra. Entonces, como uno no tenía plata tampoco para comunicarse, uno podría mandar una carta larguísima, pero sí podía mandar el telegrama que decía: hola, ya llegué, todo bien, espero ustedes mejor. Era como un clave Adiós. Morse. Sí, más Sí. o menos, Era como porque le cobraban señales de a humo. uno, le cobraban a uno por palabra, y entonces entre menos palabras, pues menos le tocaba pagar. Y el telegrama se demoraba en llegar unos días también, era como una carta, pero sí me tocaba. Y también era de Telecom. Telecom era la compañía, Era la única que había. y era, pues era una compañía pública en ese Sí, momento. claro. Había un telecom, mucho tiempo un telecom en toda la entrada principal de Unicentro. En la entrada principal, uno para salir a la Sí, derecha, sí, sí. siempre un Sí, telecom sí, sí. ahí. De Sí, acuerdo. sí, el Telecom y las cartas. Obviamente, pues la carta siempre fue una de las maneras de comunicarse en esa época. Es más, uno alcanzaba a ir a las oficinas de correo a comprar estampillas. Ah, claro, La tocaba estampilla. estampillarlas. ¡Pah! Y cerraba uno la carta. Y cerraba uno la carta con la baba y mandaba con la estampilla y ponía la dirección, todo eso, y se demoraba su tiempito también en llegar. Eso eran días que se demoraban en llegar una Sí, carta. claro, porque o sea, ahorita que uno hace un envío uno y pues eso no se demora nada Sí, ya al de un otro día día para el llega. otro. Pero en esa época sí se demoraban, y se demoraban las cartas, se demoraban los telegramas, pues las llamadas como les tocaba a ustedes tal vez en Telecom con las cabinas, pues Las era mucho cabinas. más, eso ya era una tecnología más avanzada que la que a mí me tocó en algún tiempo. Tú ya eras grande. Yo ya era un poco grande, pero sí me tocó el telegrama, y yo creo que nuestros papás por ahí tienen recuerdos de Sí, telegramas claro. de todos los que... Seguramente habrá que invitar a algún papá para que nos cuente cómo era antes. Antes las esa vuelta comunicaciones, con señales claro. de humo les tocaba de salir allá a la esquina. Pero el tema de la estampilla también. ¿Cómo se comunicaban ustedes cuando quedaban de rumba? Mejor dicho, que salía uno, bueno, nos vemos en tal sitio, y cada uno incomunicado. Era la suerte, era la suerte. Uno, nos encontramos en un sitio, si no llegaban, pues no Y llegaban porque a a uno la le hora llamaba. que era. De pronto uno iba conseguía una cabina para llamar a la casa, pero pues entonces no le da pena o algo así, entonces uno no... O tenía que tener unos monedas, porque te Sí. acuerdan que también estaban los Los- teléfonos los- de las los- cabinas con esas cosas rojas que parecían unos huevos. Estaban Claro. partidos y eran unos teléfonos grises, grandísimos, que le tocaba a uno meter moneda, y cuando cambian las monedas de las grandotas a las chiquitas, que era que no- era un sí. mierdero. No, el teléfono público fue también uno de los mejores Ese- inventos que hubo en esa Sí, época. claro. Porque la cabina telefónica o el teléfono público que encontraba uno tanto en muchos lugares, pero en la calle, en unas esquinas, uno veía las cabinas Sí. con el techo rojito, Sí, sí. y uno marcaba y metía la novena, novena. la novena de aguinaldos, no mentira, metía la moneda, metía la moneda, y la moneda duraba 30 segundos, entonces uno tenía que tener No, varias no te- monedas Claro. para meter y meter, porque yo me acuerdo cuando yo estuve en el ejército en el año 1991, primer contingente del 91, Hijuepucha. PM-13, compañía Ayacucho. Uy, eso Eh, es hace rato. A mí me tocaba comunicarme con la casa o con la niña que me gustaba en ese momento, que me fuera por teléfono público. Claro. A todos. Y entonces nos tocaba hacer unas filas impresionantes, porque eran 3 cabinas, 3 teléfonos públicos para 100 soldados, dragoneantes, Uy, juepucha. oficiales. Y uno tenía pues no un fajo, un morro de monedas. Le tocaba a uno Y andar con entonces los eso le marranitos pitaba a arriba. uno como 10 segundos antes, y entonces uno metía y metía. Y pues si uno, imagínese, estuviera enamorado, pues uno, ay, no, pero no quiero colgar, Sí, pero cuelga no sé tú, qué, cuelga que tú, uno doctor. en el Cuelga tú, ejército, no, en edad. cuelga tú. Vaina, pero sí era, pues era, en ese momento era la manera de comunicarse. Si no había una cercana, uno, como decía Juan Camilo, era la suerte. O sea,
nos quedamos de encontrar a tal A tal hora. hora. Y el que no llegó, El que no llegaba. No llegó. como lo que te pasó a ti cierta vez, ¿Cuándo? de una serenata que iba. Ah. Pero en esa época sí teníamos celular. No, caray. o sea, Caray. el celular Obvio que hubiera sí. llegado. No, sí había. Eso fue ¿qué año? Venga, yo le digo. Eso fue como en el 2002, más o menos, 2001. No sé. Que resulta que yo tenía, le estaba cayendo a una niña que venía desde muy lejos a conocer Colombia, Bogotá, y llegó acá, me la presentaron y yo me enamoré. Entonces, en un día antes de irse, ella de volverse para su país, llamé a unos primos amigos, porque era él, ay, puta, perdón, era él con otro amigo, y les dije, marica, necesito que por favor me ayuden con una serenata, porque ella ya se va a ir, no sé qué. Entonces los llamé, y ya después no aparecieron y me dejaron con la brocha lista, y no me llegó nunca la serenata, que era este personaje con Juanpa, que cuando vea vas a ver que iban a llegar los dos, y no llegaron. Es que en esa época No para, nos podíamos para el comunicar, celular sí, le weón. tocaba a uno comprar una tarjeta que uno raspaba y era un Sí. código, Sí, sí. y preciso no tenía plata ni moneda para raspar. Claro, porque Entonces, eso ahí ya después llegó Comcel y Belsau. Comcel y Belsau. Pues, sé Que cómo fueron se los llama. que empezaron. Ah, no. Celumóvil. Pero es que antes llegó la compañía de los beepers. es que eso Eso fue es antes otra del cosa. celular. Eso fue Exacto, entre eso fue al celular y esa compañía se llamaba TAC Comunicaciones. ¿Y qué era lo del Viper? Porque es que ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Tú ya eras muy grande. Pero el sí, sí, eso Viper, me lo acuerdo que que uno pasa es que yo llamaba. creo que nunca pude tener un Viper. O sea, No, yo tampoco. Pero si uno llamaba a una operadora y le decía que le quería mandar, qué mensaje quería mandar en el Exacto, beeper, uno llamaba como un y le call llegaba al center. beeper. Uno Un call llegaba y center. llamaba como a un call center y uno decía, buenas, así como la carta. También era, Sí, sí, era también por- era por caracteres, que en esa época no se llamaban caracteres, sino se llamaban letras. Y uno llamaba y decía, mensaje para el número tal, 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 tal. ¿Qué mensaje desea, señor? Mamá, llámame casa. sí. Entonces llegaba la mamá y cogía el Y teléfono eso de la sí, oficina y llamaba a la sí, casa. la mamá no tenía Viper, pero Sí, la si no- mamá que de- no mi tuviera mamá Viper siempre, no mi era mamá nada. siempre No, eso no por, tuvo. por Por el su trabajo. oficina, por el trabajo siempre tuvo Viper y siempre tuvo celular. Entonces cuando a ella le renovaban el Viper, me lo daba a mí. Entonces ella se quedaba con uno nuevo y yo cogía el viejo. Y lo mismo pasó con los celulares. Yo O sé, sea, más que que eso sí, sí, no tuvimos- siempre el desechable para el Siempre- desechable. Pero ojo, cuando ya después pasa el Viper, que se acaba el Viper, yo me acuerdo mucho cuando mis papás estaban separados y mi mamá estaba saliendo con un señor, nos fuimos para Estados Unidos. Y el man en el carro tenía el teléfono. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que Alberto en el Sí, Mercedes? tenía un teléfono. Que era, de eso carro. también era lo último en Guarachas, tener un teléfono en el carro. Y aquí vino y lo puso y lo contrató por Comcel. Entonces Comcel le dieron la línea, le dieron todo y era como si tuviera el teléfono, y era un teléfono fijo, 325-55. No, eso era de taxis. 311-11-11. Cuando uno llamaba a los Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Ese que uno llamaba a pedir al pedir el 411-11 taxi. le contestaban. Y uno iba en el taxi y se oía. Sí, sí. Y entendían. O sea, los del taxi entendían. Y uno solo oía. Usted ha llamado al 3, 1, Uno. 1, 1, 1, 1, 1. El 311. Para Sí. solicitar un taxi, para pedir un servicio, ¿no? Sí. Ahí metido, pero bueno. Sí. Y se me olvidó, lo tenía ahí la puta. Sí, nosotros sabemos Nunca que llegaba. no llegaba nunca. ¿Qué te vas a contar? Acordarnos de cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más,
para no verte más. Cuando las canciones hablaban de cartas. Sí. Es que es lo que yo siempre les digo, se perdió el romanticismo para escribir las cosas, entonces ahora todo es perreo y vainas. Pero sí, yo sí mandé muchas cartas a las niñas que me gustaban. Hice muchas cartas para mandar. Ya eso no. No, y uno las envolvía especialmente para y tenía me enseñaba. un Para que se doblez, hubiera, sí, todo claro. bonito. El origami del amor. El Sí. origami del amor. El origami del amor, sí, ahí era, y es que solo era cuando empiezan a salir los teléfonos, yo me acuerdo que los planes eran carísimos. No, Tener es que celular tener era No. carísimo, y además empezaron a salir esas flechas grandotas, que eran como los que salen en las películas. No, mentira, los inalámbricos, que si en una casa grande no servía, le tocaba a uno también estar cerca de los teléfonos Sí. inalámbricos. El teléfono inalámbrico. Que tuviera un teléfono inalámbrico en la casa era o 2 líneas, o la línea de espera. Ay, espera un momento que me están dando una llamada. Y sonaba. No, bueno, sí, rápido que estoy con la novia. ¿Qué quiere? No sé qué. No. Bueno, chao, tú. Hola, qué pena, es que llamó mi papá que necesitamos. Sí, seguro. Lo llamó la otra y espérate que... Yo nunca. No. Y lo que ya hablamos, uno está hablando y contestando, cuelgue que estoy hablando. Sí. Y cuando llega el internet, si entraba una llamada. Sí, eso era Pero eso bueno después. Pero venga. Pero volvamos otra vez a lo del celular. Digamos, ¿cuál fue el primer celular que ustedes tuvieron? Yo tuve por herencia de mi mamá el Motorola, que era un Motorola, era el grandote que sacaba la antena y se bajaba la tapita y se cargaba en un sitio, tenía un cargador y tenía 2 huecos, el del celular con la pila y otra pila de repuesto. Entonces uno llegaba y ponía tac y la pila estaba ahí y se quedaba y tenía 2 bombillitos naranjas, se ponían en verde cuando ya el celular quedaba cargado. Sí, me acuerdo del celular. Me acuerdo porque se lo veía a usted, porque no lo ve, yo creo que no se lo veía a nadie más. Sí, y ese sí, celular solo podía llamar a una persona y era a mi mamá. Nada, yo lo tenía y lo llevaba al colegio, era solo para chicanear, lo tenía ahí. ¿Y a quién va a llamar? Y yo, ¿a quién quiere que llamemos? No podía llamar a nadie. ¿Y Teo, cuál fue el primer celular Y que yo tuvo? creo que fue uno de esos flecha Nokia Uy, de culebrita. de culebrita. No, pero antes de pronto Antes. uno más como larguito. Es que eran más grandes, Sí, es que antes del flecha. Es El que flecha digamos era que como la más evolución, paneludo. Exacto, la evolución es el de ruedita, después el inalámbrico, y del inalámbrico es que creo que se empiezan a copiar el inalámbrico, uno pero que ya se para empezaba a celular. abrir. Sí, yo el primero que Abre. tuve fue el Nokia, que era grandote, Ah, es que que parece un ladrillo. que se le sacaba Sí, la antena La así, antena, sí, así el Nokia. delgada. Y sí ese fue tenía el primero. culebrita ese. Y yo creo que yo nunca tuve minutos, sino yo lo tenía era para que me llamaran, Para porque, llamar, sí, porque sí, uno uno nunca no tenía tenía para No, no tenía era plata para aparato. meterle minutos, entonces me llamaban. Exacto, uno tenía el aparato, era para que se comunicaran con uno. Juan con uno, Miguel mío. siempre tuve el aparato para eso. Obvio, hay que Entonces- comunicarse, hay que estar comunicado siempre. Y ya después cuando tuve fue un Nokia de culebrita, que fue cuando llegó Hola. Cuando llegó Hola, Sí. Fue primero. que era rojo y tenía como 3 cositas así. El, loco. que sí, yo sí. quiero decirles que el flecha todavía por ahí se ven en la calle, ¿no? Claro. Y compre usted Nomás que minutos duran. en la calle. Esa era la otra. Esa era buena. Ah, sí, Esa que se era quedaba buena. uno sin Minuto a 100, se quedaba minuto a uno minuto. sin minutos y minuto a 100, minuto a 100. Minuto a 100, minuto a 100. Yo no, y yo no era que minutos me en la quedara calle. sin minutos, que nunca tenía minutos. Uno le tocaba. Que eran, como dice el director, conserve el sal, Conserve el sal. Sí, sí, sí. conserve el sal. Pero antes de, si no recuerdo, antes de Belsat fue Celumóvil, ¿o no? No, creo que fue Comcel, Belsouth, y Celu- después es- Belsouth se convirtió en Celumóvil. Celumóvil. Pero sí, y ahorita no, pues el No, ya. BlackBerry. Ah, no, el Pero BlackBerry. eso ya fue mucho el después. BlackBerry. Fue mucho después, pero fue como los primeros que sacaron como el que Para empezaba uno a comunicarse, para comunicarse de chatear. textos y tal y así. Sí. ¿Juanca tiene cuenta en Hotmail? Yo tengo toda cuenta donde. Yo Todavía la tengo tengo. en Hotmail y en Yahoo. La tengo. También, claro. Yo no uso la Hotmail, pero sí la tengo y me llegan algunas cosas. Ahí todavía, entonces a veces Sí. la reviso. Que ahora Yo es uso Outlook. yo uso ese es para todo lo que uno tiene que inscribirse de Ah, sí. huevonadas. ¿Cuál usas ahora? Cuéntame. No, ahorita tengo un Gmail. Gmail.
Y claro, no, pues, Pero el Hotmail lo tengo en mi celular, lo tengo en todo lado y es el que yo reviso donde me llegan. ¿Y tú vainas. por dónde chateabas antes? Yo empecé chateando con ICQ. sí. ICQ era como una ICQ florecita o no era ICQ era ICQ fue el primer messenger, primer para messenger poder, para- sí, sí, yo también poder tuve, hablar. que era una Pero florecita. Era una florecita, pero era independiente, era diferente. No estaba enlazado como Hotmail con el Messenger, Ujú. sino era independiente, era un chat que uno lo bajaba en el computador. Y pues ya Y llegó después después el el Messenger, que yo creo que el Messenger fue lo que nos comenzó a comunicar con todo el mundo, Messenger, hay ahorita fue. el de Facebook. pero es muy diferente al de, Sí, pues, al de pero- Hotmail. Yo creo que el Messenger, claro. es que se llamaba Se Messenger. llama Messenger. Messenger, además uno era, Facebook Messenger. ustedes no se acuerdan de esa sensación de uno estar en el Messenger y que le apareciera el de la que le gustaba así el que se conectó. Uy, Ah, terrible porque salía en cuando línea, salía pero la- no le hablaba a Ah, uno. sí. Salía el bombillito verde y uno, Sí. hola, ¿cómo estás? Y Y no, no- Y ahí le quedaba, contestaba. lo dejaban en Lo dejaban en visto lo dejaban desde en el visto desde Messenger. esa época. Y mandaba un zumbido, ¿no? Uy, yo odiaba los zumbidos. Pero los zumbidos eran en BlackBerry. ¿Cómo? Uno mandaba el- No, pero en Messenger había un zumbido que Sí. le hacía tarrrrrn, y le salía así en la pantalla y uno estaba escribiendo. Sí. El me zumbido acuerdo. fue. Pero venga, a mí cuando estaba uno en esas, que el internet empezó a ser de cable de teléfono, Sí, que uno que entraba una ponía- llamada y exacto. se caía el Se internet. cayó. Primero entraba una llamada y se caía el internet. Y segundo, le iba avisando. Muchas veces, no sé, a mí se me caía el internet todo el tiempo. O sea, igual uno y de pronto Y le se- salía o ¿Y que se pegaba fue. duro? Se pegaba cuando duro. se caía el internet, Sí. se pegaba. Y uno de pronto estaba medio chateando y como que le ponían, o en unos sitios le ponían como un tiempo establecido para uno poder estar ahí. Uy, entonces 10, 9, Claro. se me va no sé qué. Claro, Le que tocaba a ahí, uno volver otra vez a... ahí después empieza el boom de los café internet, Es que fue El internet. café internet. Ahí es de... que era donde uno más acceso podía tener, porque también tener internet en la casa era carísimo. Sí, pues en una época era también muy después fácil. salieron unas tarjetas para uno poderse Para uno conectar poderse a conectar. internet y uno tenía un tiempo con esas tarjetas. Pero digamos, yo creo que el Messenger fue el precursor de Pionero. todo lo que estamos viviendo ahorita de Sí, claro. WhatsApp y todo eso, y uno poder viajar y entonces conectarse a Messenger. Yo en esa época viví en otro lado y era conectando Messenger con todo el mundo. Claro, Y yo es creo que eso fue. Yo creé el Hotmail precisamente para poderme comunicar cuando Claro. cuando salí del país en el 99. Exacto, y le tocaba a uno Sí. irse a un sitio de internet porque Y en esa, y en Entonces, esa, Cuando yo llegué al sitio, entonces llegaba uno y el encuentro con todos los de la escuela era en ese café internet. Llegaba uno ahí, ¿qué hubo, marica? ¿Qué más? No sé qué, pero voy a escribirle a mi hermano, voy a escribirle a mi papá, voy a escribirle... Diferencia de horario, pero era sí, el le momento tocaba. de poder uno llegar o enviar Claro. el correo electrónico. o enviar un Hotmail. y en ese momento uno no veía cómo iba a ser de importante el mail, el correo después, que uno ponía unos nombres terribles. Hay gente que cuenta que tenía unos nombres de Ah, mail y sí, que después claro. entonces le tocaba escribir algo serio y con el nombre del mail. Sí, que Y ya no podías desvincularse. el nombre del correo era el balón frito Sí. @hotmail. Y yo era el único que tenía. ¿Me mandas un correo? ¿A qué correo? Balónfrito @hotmail.com. Que ya cuando se habló del Gmail, pues ya uno ya Ahí pensaba ya en ponerlo uno- más serio sí, porque el sí. nombre, pero sí, al comienzo fue... Ahí ya lo puso uno serio. ¿Cómo es tu Yahoo? Mi Yahoo, Cualquier cosa escribanle al Yahoo de él. Teomes, Ah, claro, los tuyos son todos todo Teomes. mes, arroba. El mío era, Hotmail, Gmail y ya. El mío es Juan Chival. el mío era Juan Chival. Juan Carroa B, pero Juanca con la K. K. Ah. Juan Carroa B. Claro. Ojo, un tema también importante es que en esa época las llamadas en festividades no entraban. ¿Se acuerdan? Que era un caos y tocaba empezar a llamar en una Navidad a las 9 porque es que cuando mis papás se separan, entonces yo me... No más, yo Juan pasaba Miguel, Nav- supéralo, yo- güey. Yo pasaba Navidad con mi mamá o con mi papá, entonces claro, le tocaba llamar a También mi mi papá papá. o a mi mamá. No, pues, y para colapsaba, desearle- eso se y entonces colapsaba. uno, venga, mijo, venga, llame ya a su papá porque si no después no lo puede llamar No, y no pues, se no, puede no le entra. comunicar y a las 10 de la noche uno, papi, feliz Navidad, y a las 12 trata de marcar y no servía nada. Nada, no servía nada, no podía uno, no funcionaba el teléfono.
Y lo mismo el 31. Todo sí. Sí, ahorita con el WhatsApp, eso ahora ya uno llama. No, y- No, pues que ya la comunicación es que los Es que no creo sé, que en no este sé. momento, sí, el que diga que es que no consiguió un taxi, o el que diga que no pude llegar, o que no... O que no puede comunicar. La única excusa es que se me descargó el celular. Sí. O sea, no hay Pero nada ni más que siquiera hacer. porque ya uno anda con el Anda con cargador cargadores. en el bolsillo. Pero creo que ya ahorita el tema de la comunicación ya No, eso ya... pasó, o sea, ya es un tema que no hay Es más, excusas para es nada. más, hay tanta comunicación ya que uno... Pero bueno, No, pues esto fue... ¿y alguno? Dime. Sigue, Ok. sigue. No. No, pues que todo lo que ha cambiado, que las generaciones de ahora no saben lo que nos tocó a nosotros para podernos comunicar, para poder levantar. Eso Que eso lo vamos a en otro podcast vamos a hablar de eso, de cómo nos tocaba a nosotros para levantarse una niña. Eso les iba a decir que lo hablamos el viernes. Ujú. Nosotros, digamos que fuimos o estamos siendo como privilegiados porque vimos como esa evolución de la tecnología porque de los cassettes ya pasamos a un aparato de estos y aquí tenemos Una toda la- Ahí está plataforma. todo, ahí está todo. de la fotografía también de los esto ya, Sí. ya nos tocó abarcar de todo que ya nos ha, mejor dicho, falta mucho por inventar seguramente, pero ya está casi todo inventado. Claro, entonces ya, yo creo que ya para terminar, Teo, ¿con qué nos va? Sorprendente. Pues es que no sé si alguno de ustedes le terminaron por teléfono, pero hay una canción que dice: A mí varias veces. y llorando había jurado que nunca iba a llorar, escuchando cada palabra que no quiero escuchar, desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar, pero tú solo dices: voy a colgar. Listo. Bueno, entonces, no, pues muchas gracias por haber estado en este capítulo de Mi Generación Podcast. Nos vemos en el próximo. Por favor, suscríbanse, compartan, pongan el like y nos vemos en una próxima edición. Chao. Bye. Nos vemos. Me falta una de las canciones. ¿Cuál canción? La de las cartas amarillas. ¿Cuál es esa? ¿Las páginas amarillas? entre tus cartas. Ah, el director, nos falta hablar del director. El sector es telefónico nos falta. Ay, marica, el director. Pero del bueno. telefónico. Pero bueno, Es que ya íbamos 20 y 28 pico minutos, es que no se nos fue es que usted rápido. habla mucha mierda. Pero bueno. Hijo de puta.